metía bocadillos con crema de cacahuete, miel y salmón, por ejemplo. Esa era la receta estrella. Entonces los que más se llevan son preentreno, Preentreno, isotónico y creatina. Puede comer muchas cosas para tener rendimiento. La carne roja, la carne azul. La carne azul. Y cada vez veo más gente así, ¿sabes? Como desmintiendo un poco eso de lo de las proteínas y tal. ¿Por qué? Nada, porque te acabo de grabar todo. Y ahora, Yo comía lo mismo y no tenía barriga, tenía tabletas. Cuando hablamos de nutrición deportiva pasa una cosa bastante curiosa. Si tú le preguntas a 10 personas qué hay que hacer para rendir más, pues probablemente te den 10 respuestas diferentes. Uno te dirá que la clave está en la proteína, otro que en los carbohidratos, otro que en los suplementos, otro que en ayunar. Y lo mejor es que prácticamente todos te van a hablar convencidísimos, pues porque lo han probado ellos, porque conocen a alguien que le funcionó, porque lo han visto 1000 veces en redes sociales. El problema es que una experiencia puede ser interesante, pero no demuestra nada por sí sola. Así que hoy vamos a escuchar experiencias reales y luego vamos a ver qué parte de todo eso coincide realmente con lo que sabemos por la ciencia. Yo imagino que tú, igual que has ido aprendiendo sobre entrenamiento y Sí. sobre cómo ir mejorando cada vez más, también habrás ido cambiando cosas en la forma de comer, Sí. ¿no? Porque imagino que te habrás ido dando cuenta o habrás ido viendo, hostia, que esto también... ¿Qué comías cuando empezaste a entrenar? ¿Y cómo ha ido cambiando hasta ahora? Empecé desde una relativa buena base. Yo empecé muy joven, empecé a lo mejor con 13 o 14 años a preocuparme por eso de la alimentación. Y yo lo que entendí en ese momento es que cuanto más mejor, pero cuanto más de todo. Entonces, claro, había mucho ultraprocesado, me metía bocadillos con crema de cacahuete, miel y salmón, por ejemplo, esa era la receta estrella. Y en general una dieta muy alta en grasa, muy alta en grasa, muy calórica. Y eso lo estuve manteniendo tiempecillo, que no me fue mal para pues para crecer, porque estaba en esa etapa empezando a entrenar y demás, pero bueno, luego ya con el tiempo me di cuenta de que a nivel digestivo eso era una bomba. Buen punto, ¿eh? Eso era una bomba, tío. Y no me sentaba del todo bien, quiero decir. Tenía que espaciar mucho las comidas para poder entrenar en condiciones. No todas me sentaban de la mejor manera. Incluso en esa época me ponía bastante malo de la barriga, rollo de indigestión, seguramente por entrenar sin haberla terminado de hacer y demás. Y cosillas así. En fin, esos fueron un poco los comienzos. Y luego ya fui cambiando cosillas, bajando grasa, aumentando hidratos. Pero bueno, siempre como que tenía una dieta muy alta en grasa. Inconscientemente, no ha sido algo buscado. Sí que a lo mejor la selección de alimentos era buena en cuanto que buscabas las cosas más saludables, ¿no? Porque has dicho, hombre, a ver, es una buena forma de meter calorías. Por ejemplo, pan con crema de cacahuete, pues Sí. tampoco es... No estás Sí, metiéndote sí. un bollicao ahí, que es un ultraprocesado, ¿no? Bueno, cuando empecé metía de todo. Metía una caja de chocoflakes, metía, Vale. metía todo lo que pillaba. Eso es muy típico, Luego, ¿eh? También eras un chaval más... Eras como delgadito, ¿no? Sí, era más delgadito. Entonces tu enfoque era, Dios, tengo que comer Claro, todo lo posible claro. para ponerme fuerte, ¿no? Totalmente. Y actualmente dirías que es como el mejor punto que has tenido hasta ahora en cuanto a la alimentación. Cuanto Que no digo que sea... Sí. que no, cosa mía, sino también de tus años de progreso, de ir aprendiendo. No, hombre, desde luego, claro. Es verdad que es un campo en el que no me he centrado mucho. Lo he ido siempre dejando un poquito de lado. Pero ahora mismo me encuentro en el mejor punto, diría yo. Además, me siento con mucha flexibilidad y demás, sintiendo que puedo meter relativamente pues, casi todos los tipos de alimentos. Digamos que cuando yo te conocí ya lo llevaba bien, pero al empezar a optimizar algunas cosas, quizás. Nada, sí. Claro, ya cuando empezamos fue hilar fino. Fue hilar un poquito más fino, meter más fibra, bajas proteínas, que aunque tampoco las tenía muy altas, pero se ha notado mucho el cambio. Que ahora me entran las comidas mucho más ligeras. ¿Sabrías decirme Proteína. algo concreto que hacías antes y que ahora no, y que tú consideres muy relevante? De Dios mío, esto lo hacía antes y vaya error estaba cometiendo y ahora esto no lo hago y me va mucho mejor. Los hidratos, tío. O sea, metía hidratos porque los metía, pero no metía la cantidad que estaba metiendo ahora y sustituía esa cantidad que me faltaba con proteína o incluso con alimentos más grasos a veces. Y eso sí, ha sido una de las cosas que más he notado, sobre todo en rendimiento y en la calidad de las digestiones, la rapidez y demás. Ahora me siento muy bien, o sea, ahora puedo comer, puedo seguir con la dieta metiendo más calorías que antes, sintiéndome mejor digestivamente y entrenando más ligero. Así que Y la diferencia ha sido sobre todo el priorizar y meter todas las calorías posibles de los hidratos de carbono. Sí. Y meter más calidad de los mismos hidratos. O sea, hidratos que vengan de fuentes con más fibra y demás. Eso me ha sentado muy bien. Hablando únicamente de rendimiento, ¿se te viene a la cabeza algo que tú veas que hace mal la gente que quiere mejorar su rendimiento
O sea, errores o algún error concreto que se te venga a la cabeza, lo que sea. ¿Sabes? Te lo Sí, digo sí, porque, coño, tú habrás visto muchas cosas. Y además lo tengo trabajando. súper claro, tío. ¿Ah, sí? Muy, muy, muy claro. La restricción calórica. O sea, todo el mundo se Qué bueno empeña eres. claro, si me quiero ver mejor, sí o sí voy a tener que comer mucho menos, que limitarme alimentos y demás. Y precisamente, tío, es que trabajando con tanta gente como trabajo es que es lo contrario. O sea, si comes un poquito más, de más calidad, vas a poder meter entrenos de más calidad. Seguramente más entrenos a la semana. Va a aumentar tu gasto calórico. Seguramente mejores la masa muscular y la recuperación entre sesiones. Pero comiendo menos, Claro, ahí habría que ver, ¿no?, si la persona quiere priorizar mejorar el rendimiento Claro. o quiere priorizar mejorar la composición corporal. El tema es que, bueno, las personas deberían ahí saber, oye, ¿quiero priorizar mejorar el rendimiento tío. o quiero priorizar mejorar la composición corporal? Porque en cualquier caso, quizás tener cierta restricción energética, poquita, claro. pues los podría situar en un contexto donde seguramente la mayoría podrían mejorar ambas cosas al mismo tiempo. Lo que pasa es que ya Totalmente. sabemos que la gente cuando quiere perder peso, quiere perder grasa, vale, venga. Quieren hacerlo Vale. todo, quieren meterse en un deporte que requiere rendimiento y la restricción máxima Exacto. calórica. Es como un poco O sea, contrario. Lo que acaba de contar Dani me gusta porque creo que es algo con lo que mucha gente se va a sentir identificada. Al principio, pues todos tendemos a pensar que cuanto más hagamos, mejor, ¿no? Más comida, más suplementos, más estrategias así raras, más de todo, ¿no? Y con el tiempo, pues te das cuenta de que muchas de esas cosas que dabas por sentadas, pues no eran tan importantes como parecían. Otra cosa que hay que dejar clara es que, pues, que algo le haya funcionado a Dani no significa automáticamente que te vaya a funcionar igual a ti, porque sigue siendo una experiencia personal y las experiencias tienen muchísimo valor, pero también tienen limitaciones. Y bueno, estas historias pues me gusta escucharlas porque aunque no demuestren nada por sí solas, pues muchas veces nos van dando pistas, y cuando esas pistas coinciden además con lo que vemos una y otra vez en consulta y con lo que muestra la evidencia científica, pues es cuando ya podemos empezar a aclarar cosas, ¿no? Justo le estaba hablando esta mañana con Carlos, que es el chaval que está en la tienda, tío, de ese tema. Además, le he puesto el ejemplo tuyo de José Manuel y de otros chavales que llevo. Tú me dijiste a mí que tú habías hecho antes una etapa de pérdida de grasa en la cual metías mucha más proteína y menos carbo. O sea, para buscar el déficit. Sí, sí. 100%. Vale. Pues se prioriza la proteína antes que los carbos. Y ahora conmigo lo has hecho al revés. Al revés. La diferencia que... Pues la diferencia es mucho más, hombre, mucho más llevadero. O sea, no tiene nada que ver, tío. Ni a la hora de entrenar, te ves más lleno, no pasas hambre. O sea, realmente yo no he pasado hambre prácticamente. Y mucho más lleno, no. Y el resultado a nivel de pérdida de grasa, igual o mejor. Igual a lo mejor, sí, totalmente. Yo nunca he estado tan bajo el porcentaje de grasa. Y cada vez veo más gente así, ¿sabes? En plan, como desmintiendo un poco eso de lo de las proteínas y tal. Es decir, lo que yo ya te dije. Sí, exacto. Perfecto, tío. ¿Por qué? Nada, porque te acabo de grabar todo. Cabrón. Aquí es donde creo que aparece una de las mayores confusiones que tenemos hoy en día cuando hablamos de nutrición deportiva, porque nos hemos obsesionado muchísimo con la proteína. Y ojo, no estoy diciendo que la proteína no sea importante, porque lo es, pero hemos pasado de no prestarle atención en absoluto a pensar que absolutamente todo gira alrededor de meter suficiente proteína o de meter más proteína. Y claro, cuando alguien quiere perder grasa o mejorar físicamente, pues muchas veces empieza a meter más y más proteína y lo hace recortando de otras cosas que normalmente son carbohidratos. ¿Y qué pasa? Pues que a veces la persona acaba entrenando peor, recuperándose peor y teniendo menos energía durante el día. Y eso no significa que la proteína sea mala, significa que llega un momento en el que seguir metiendo más proteína pues no aporta nada, y mientras pues, estás quitando muchos carbohidratos que sí que pueden tener consecuencias sobre el rendimiento, aparte de, bueno, por supuesto, salud, saciedad, adherencia, pero bueno, eso ya son otros temas. Aquí estamos con el rendimiento. Y bueno, ojo con esto porque no es solo ciencia, estamos viendo que le ha pasado a una persona real, deportista encima, y que además encaja bastante bien con lo que solemos observar cuando trabajamos con deportistas y con otras personas que buscan mejorar su rendimiento y su composición corporal. Bueno, y ahora vamos a preguntar en la mejor tienda de suplementación que hay en toda España, que no tiene nada que ver con que yo trabaje aquí, claro. Hola, guapo. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Necesito que me digas cuáles son los suplementos que más se llevan aquí, los deportistas o gente que busca mejorar el rendimiento. Preentreno, vamos, sin ninguna duda. La creatina, bueno, esa nunca falla. Esa así. Esa se la llevan siempre, ¿no? Sí, esa siempre. ¿Vale? Tanto neutra como con sabor se la llevan, ¿vale? Y luego, ahora también por el tema de que bueno, puede dar un poquito más de bajón en el rendimiento, sudamos más, por lo tanto perdemos más sales. Entonces yo te puedo decir isotónico. No falla.
Entonces los que más se llevan son preentreno, Preentreno, isotónico, isotónico y creatina. ¿Y todo tipo de perfiles o alguno en concreto? En general, toda la gente que hace ejercicio físico de más o menos intensidad, me suele creatina siempre, todo el mundo, ¿vale? ¿Crossfiteros? ¿Gente de esta que hace gyros de este? Vamos, isotónico es que para mí es indispensable. ¿Ciclistas? Y preentreno, efectivamente. Y además, como tiene hidrato de carbono... Gente de gimnasio menos, ¿no? No te crees, ¿eh? También, ¿También? Muchas veces lo que he dicho, el calor, durante el entrenamiento, o ahora mucha gente está en definición, come menos, por lo tanto tiene menos energía, entonces... Pero vamos, como tiene hidrato de absorción rápida, eso en 2 minutos ya lo tienes. ¿Y tú te tomas alguno? Yo tomo creatina y el isotónico, que viene muy bien, tío. El Sí, isotónico... pero te lo tomas de verdad. Sí. Sí, ahora entrenando. Hay que cuadrarlo todo, pero... Ah, lo cuadras en tus macros. Algo, Claro, algo. porque lleva carbohidratos. Ahí estamos. Y sobre todo, tío, Aparte de- yo sudo mucho, entonces algo de electrolito, obviamente pierdo mucho, sale. Entonces, tengo que meter o sale solamente, o en este caso isotónico con hidrato de carbono. Si no, que me da un bajón ahí mientras estoy entrenando. Maravilloso. Esta conversación en la tienda pues me gusta porque refleja bastante bien cómo pensamos la mayoría cuando queremos mejorar algo, ¿no? Buscamos eso más específico, más técnico, ¿no? Más raro y los suplementos encajan en esa idea, ¿no? Porque es mucho más atractivo pensar que la solución está en un bote que pensar que está en algo tan aburrido como mejorar tu alimentación y dormir mejor o buscar recuperar mejor, ¿no? Y ojo, porque tampoco estoy diciendo que los suplementos no sirvan, algunos sí que sirven y algunos tienen bastante evidencia detrás. El problema aparece cuando intentamos utilizarlos para compensar errores que son mucho más importantes, porque ningún suplemento va a arreglar una mala planificación de entrenamiento o una alimentación insuficiente o una mala recuperación. Preentreno, vamos, sin ninguna duda, la creatina, bueno, o sea, nunca falla. Isotónico, no falla. Entonces los que más se llevan son preentreno, Preentreno, isotónico y creatina. ¿Algo con lo que tú crees que se obsesionen y que es una gilipollez? Quizá con el consumo excesivo de proteína, que ahora todo tiene proteína, tío, y la gente solo compra cosas con proteína, pan con proteína. Antes de ir a Noruega a competir, quise hacer una carga de nitrato. Sí que estuve haciendo una carga de betalanina. Y ya que estamos hablando de suplementos, creo que merece la pena hacer una aclaración rápida porque sí, hay algunos que tienen bastante evidencia para mejorar el rendimiento en determinados contextos, por la creatina, la cafeína, los nitratos, la betalanina, el bicarbonato o incluso los electrolitos cuando realmente hacen falta, claro. Y estos son algunos ejemplos. Ahora bien, tampoco conviene exagerar el efecto que tienen porque muchas veces parece que hablamos de unos cambios enormes y la realidad es que normalmente los mayores cambios vienen de entrenar bien, de recuperarte bien, alimentarte bien y los suplementos pues pueden sumar, claro que pueden, pero rara vez son el motivo principal por el que alguien pasa de rendir normal a rendir espectacular, ¿vale? ¿Recuerdas algún momento en el que tú dijeras, joder, macho, estoy entrenando de puta madre, estoy genial? ¿Alguna etapa en la que estuvieras rindiendo menos de lo que deberías? Pero una etapa larga, ¿no? No me vale una semana, bueno, tú sabes que una semana es relevante. Menos ¿Sí? de lo que debería. Sí. El verano pasado, sin ir más lejos, porque se juntaron varias cosillas. Se juntó que tenía mucho estrés térmico por el trabajo y demás. No tenía como un protocolo en sí de hidratación y eso me pasó muchas facturas. Qué bueno tuve eso, ahí tío. Que el verano pasado eso me dieron 2 o 3 veces hiponatremia, mareo, náusea, un agobio terrible y joder, es peligroso. Y este año pues con un protocolo un poquito más optimizado, la verdad que ahí he sentido mucha mejoría, tanto por poder trabajar de la mejor forma posible y mantener el entrenamiento. Qué bueno. O sea, la nutrición sí que la llevaba bien, aunque ahora quizá la lleve algo mejor. Pero y tal. tenía mucha restricción calórica, pero no voluntariamente, sino como no tenía un plan, no tenía una estructura, Tendías a eso. tendía a eso, a saltarme comida, a comer menos de lo necesario, alimentos con muy poca densidad calórica. Entonces, Vale. O sea, que eso y la hidratación, ¿tú crees que fue el punto Sí, tío. sobre todo? Bueno, Sí, y sí. aparte que el clima, o sea, bueno, ya lo hemos Ya. hablado otras veces, que desde luego. es que independientemente ya de lo que hagas, es que si entrenas a 30, 40 grados, Ya. es que es lo que hay. Vamos, Es lo que hay, sí. Quiero el consejo que daría Dani Merlos a cualquier persona que quiera, pues, oye, comer mejor para mejorar el rendimiento. O sea, de la alimentación, ¿qué es lo que tú dirías? Oye, esto es fundamental. Dentro de lo que es dieta para mejorar el rendimiento. Para mejorar el rendimiento, tío, no demonizar los hidratos de carbono. O sea, que eso es fundamental.
es la principal fuente de energía y la mayoría de veces se comen menos de los que son necesarios, siempre que estamos hablando para rendimiento, y se le da más importancia a las proteínas, a la grasa, según qué suplementos también, antes que a algo tan básico, tío, como una fuente de energía, que son los carbohidratos. Aquí sale algo para mí que es de lo más importante, porque llevo unos meses trabajando con Dani a nivel nutricional y te puedo decir que las conversaciones que más impacto suelen tener no son las que giran alrededor de suplementos raros ni protocolos extraños, suelen girar alrededor de cuestiones mucho más básicas, que es pues, llegar con suficiente energía a los entrenamientos, organizar mejor las comidas, recuperarse mejor, no tener miedo a los carbohidratos cuando de verdad los necesitas, comer suficiente cuando el volumen de entrenamiento aprieta, y esto es algo que se repite constantemente. Muchas veces buscamos soluciones complejas para problemas que en realidad tienen soluciones bastante simples. No fáciles de llevar a cabo a veces, pero sí simples, ¿no? A nivel teórico. Una pregunta. ¿Un deportista, una persona que quiere mejorar el rendimiento, qué crees que debería comer? Puede comer muchas cosas para tener rendimiento, proteínas, sentido, almendras. El cuerpo tiene que tener proteína y potasio. Proteínas puede tener muchas cosas, la carne roja, la carne azul. La carne azul. ¿Qué carne azul, tío? ¿No quieres decir pescado azul? Es que tengo un hermano que es un hermano que es más grande que yo, por estatura, fuerte. Y allí en Girona he escuchado carne azul, igual que la pasta gallo tiene ahora proteína. Pero ¿sabes por qué? Porque creen que más proteína es mejor, pero en realidad no es así. Entonces, un deportista debería comer, ¿qué me has dicho? Pasta. Pasta. Ah, ahora, Puede antes has dicho comer, proteína. Bueno, es que como la pasta tiene algo de proteína... Algo de proteína tiene, es verdad, y la gente no la tiene en cuenta porque como principalmente tiene carbohidratos, parece que no tiene proteína, pero eso hay que tenerlo en cuenta también. Deportista puede comer fruta. Fruta, ¿no? ¿Crees que deberían comer fruta? Todo. ¿Sabes que una persona no se adelgaza corriendo, yendo al gimnasio? ¿Cómo adelgazarías tú si tuvieras barriga? ¿Comiendo? Con un déficit Tú comes- calórico. Tú comes lo mismo que tú comes un puchero. Peso 100 kilos. ¿Vale? Yo cuando llego a la casa de mi abuela, yo como. Ya. Yo me tiro todo el día sin comer. Porque no tengo hambre, no tengo apetito. Pero también tienes poco gasto energético, ¿no? Porque normalmente estás sentado, estás tumbado, ¿no? Estoy tumbado, estoy sentado. O corres o haces algún tipo de actividad física. Antes, corría, antes. ¿Y antes estabas con un porcentaje de grasa más bajo? Sí, porque estaba apuntado a una carrera. Es decir, de estas comías de- lo mismo, pero tenías una actividad física mayor. Yo comía lo mismo y no tenía barriga, tenía tableta. He dejado de hacer ejercicio nada más. Yo antes corría, me iba todas las mañanas a correr a la Vía Verde, me hacía 25 o 30 kilómetros diarios y estaba más delgado. Y al final esto resume bastante bien todo el vídeo, ¿no? Porque si tú preguntas a personas diferentes vas a obtener respuestas diferentes. Algunas tendrán sentido, otras no tanto. La carne roja, la carne azul. Algunas coincidirán con lo que sabemos por la ciencia y otras pues estarán basadas únicamente en experiencias personales. Y precisamente por eso escuchar experiencias es útil, pero no es suficiente. Ojo a las experiencias que escucháis en redes sociales, ¿no? Porque es que la mayoría de lo que veis en redes sociales son eso, experiencias. Y nos ayudan a entender mejor cómo piensa la gente y qué cosas suelen hacer y tal, pero no deberían ser criterio para decidir cómo alimentarnos. Después de escuchar a Dani, a Carlos, a Miguel, a Martí, que estaba por ahí por la calle, que me lo encontré por la calle, bueno, pues creo que hay una conclusión bastante clara. Las experiencias importan y de hecho son una parte fundamental de mi trabajo. Escuchas qué nota una persona, cómo responde a una estrategia o qué cambios percibe, pues tiene mucho valor, pero la nutrición no se puede construir únicamente sobre anécdotas o experiencias personales, ¿no? Necesitamos combinar esas experiencias con lo que sabemos por la evidencia científica y con el contexto de la persona que tenemos delante. Y precisamente por eso no existe una única dieta perfecta para rendir más o para lo que sea. Lo que sí existe son principios que aparecen una y otra vez y que hay que cumplir, ¿no? Comer suficiente para soportar el entrenamiento, no demonizar los carbohidratos, cubrir la proteína pero sin obsesionarte, hidratarte correctamente y entender que los suplementos pues, son eso, ¿no? Suplementos. Probablemente pues, no sea el mensaje más espectacular ni más viralizable, ¿no? Pero sinceramente después de años trabajando con deportistas y personas que simplemente quieren mejorar, ¿no? Y estar mejor, pues es el que más veces he visto funcionar. Lo dicho, ¿no? La mejor dieta para rendir más o para lo que sea, pues rara vez va a ser la más
extrema, la más rara, ¿no? La más llamativa, normalmente es la que hace bien las cosas básicas, cumple esos principios y lo puedes hacer de manera constante durante mucho tiempo. Así que enfócate en eso.